Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Como cada jueves, les agradecemos que estén con nosotros. Vamos a abordar temas que siempre están muy pegados a la actualidad, política y social, porque estamos justo en el día y nuestra invitada viene como caída del cielo, desde luego, en el que se habla del niño, del caso Jeremy Vargas, recuerden, y también de paso de Sara Morales, porque este sábado se cumplen 5 años de su desaparición, de su secuestro, de su rapto. Seguimos sin tener noticias. Ha hablado la Guardia Civil, ha desvelado algunos datos, ha hablado la familia en el día de hoy, ha ofrecido una recompensa generosa. Están desesperados por tener noticias del niño, de Jeremy. Y por tanto, hoy nuestra invitada, digo que viene caída del cielo porque es la delegada del gobierno, la máxima responsable de la investigación policial, del seguimiento de la investigación del caso Jeremy. Así que saludamos a María del Carmen Hernández Bento y muchas gracias por estar con nosotros. María del Carmen, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este día en el que hablaremos de Jeremy, pero también Emilia González, compañera, de la reforma laboral y etcétera, etcétera, etcétera. De los recortes y de otros tantos asuntos, ¿verdad? ¿Qué te voy a decir? Están marcando la actualidad. Como decía Carmelo, semanas intensas, como dices, las que estamos viviendo. Esta sin duda viene marcada por el 5º aniversario de la desaparición de Jeremy Vargas. No se sabe nada de él desde el 10 de marzo de 2007, cuando jugaba tranquilamente en un solar al lado de su casa. El lunes la Guardia Civil desveló la ropa que llevaba el menor el día de su desaparición y que 2 coches, un Opel Corsa blanco y un Renault Clio negro que circulaban por la zona esos días levantaron sospechas. Hoy ha hablado la familia y ha ofrecido una gratificación a cualquier persona que ofrezca una pista favorable. ¿Qué relación hay entre ambas comparecencias? ¿Por qué ahora y no antes? También vamos a analizar la polémica que ha suscitado en Canarias la posibilidad de que el Ministerio de Industria autorice a Repsol a realizar prospecciones petrolíferas en aguas canarias. El Partido Popular y los directivos de la compañía creen que sería bueno para las islas. El Gobierno de Canarias, el Parlamento, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y organizaciones ecologistas como Greenpeace muestran su rechazo, ya que consideran que suponen un gran riesgo medioambiental y que además pondrían en peligro el sector turístico. Y otro de los grandes debates abiertos es el de los ajustes presupuestarios. El gabinete de Rajoy ha dicho que las comunidades autónomas, las autonomías, deben cumplir sí o sí los objetivos del déficit marcados por Europa. Canarias se ha presentado ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera como la 3ª comunidad más cumplidora y, sin embargo, podría haberse obligado a recortar un mínimo de 160 millones de euros. Desde el gobierno canario se reclama una revisión de la financiación autonómica. Asegura que el Estado le adeuda al archipiélago más de 600 millones de euros. De todos estos temas vamos a hablar esta noche en el Envite con nuestra invitada y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Están con nosotros Pepe Moreno, Grupo de Comunicación El Día. ¿Qué tal, Pepe? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido de nuevo. Igualmente, hoy en el Día de la Mujer Trabajadora, que yo creí que Carmelo se refería a que estaba aquí la delegada del gobierno por eso. Dice caída del cielo en el Día de la Mujer Trabajadora. Hay que felicitar a todas las mujeres trabajadoras, sí es cierto. También está con nosotros Gabriel Mesa, periodista. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, buenas noches. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Tiempo sin verte? Igualmente. No, pues con muchos recortes, hartos de hablar de la crisis, y me gustaría que no se celebrase el Día de la Mujer Trabajadora. Eso sería muy bueno, ¿no? Sí, sí, un motivo más de igualdad, ¿verdad? Sería eso. Quizás una muestra. Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Recortando saludos, que vamos al grano, ¿no? Recortando y al grano, que está la delegada del gobierno deseando contestar a las preguntas. Hay muchas preguntas que hacerle, sí, señor. Y también nos acompaña Enrique Betancourt, subdirector de 7.7 Radio. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Espero que lo pasen bien, que disfruten de este programa. Carmelo, ahí tienes a la invitada. Sí, y además tenemos a las 3, como decía Pepe, para ser el Día Internacional de la Mujer, Las hoy 3 pleno de estudiantes. mujeres, como casi siempre, 3 alumnos de periodismo que tendrán a partir de este programa su sección propia. Y en la recta final harán la pregunta, harán el titular, resumirán el programa, lo haremos al final. Son 3 mujeres, como casi siempre, y nos alegramos de ello. Y en efecto, nuestra invitada, que es además de mujer, trabajadora por tanto y delegada del gobierno, ha estado hoy como responsable del cargo que ocupa en el Día Internacional de la Mujer con actividades. No sé si solo de la mujer, me estaba comentando que también coincide con el de los bomberos. Sí, exacto, porque hoy es San Juan de Dios, que es patrón de los bomberos, y esta mañana el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria me había invitado a la entrega de las medallas y estuve con ellos.
De manera que, bueno, y un saludo también para la ciudad San Juan de Dios, que tiene una grandísima actividad con los discapacitados. Es el día de ellos también hoy. Día de la Mujer, ojalá, como dice nuestro compañero Lito, no se celebre nunca, pero vamos a celebrarlo en positivo para que las cosas se corrijan, los defectos, las desigualdades. En el programa es posible que surjan muchas preguntas al respecto, si los periodistas lo desean, pero sin duda, Emilia, cuando abordemos los temas de hoy va a surgir el tema de un niño, ¿no? Es Jeremy. Saludo a las compañeras, a las alumnas, que enseguida van a poder entrar en materia, y empezamos por ahí, por Jeremy. Nos acompañan 3 alumnas de periodismo que están preparándose ya para ejercer una profesión en la que tendrán que contar cosas como estas. Así que muy buenas noches, María Herrera Anoda. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Luego esperamos que nos cuentes cómo has visto el programa y qué titular nos ofreces y qué pregunta le formulas a nuestra invitada. Patricia de la Tower, muy buenas noches también, muy Patricia. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y Beatriz Hernández. Beatriz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a las 3, que están atentas ya al comienzo del programa para lo que suceda luego contarlo. Decía Emilia que es un niño el que protagoniza la actualidad esta semana, sin duda. Efectivamente, vamos a sentar las bases de la primera parte de este programa. Para quienes no conozcan a nuestra invitada, algunos datos biográficos. Es profesora de vocación, aunque acumula una dilatada experiencia política. Es una mujer de la máxima confianza del presidente regional del Partido Popular Canario y actual ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria. Ha sido viceconsejera de Turismo, también ha estado en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cargo que dejó después de las elecciones del 20 de noviembre, ya que fue designada delegada del Gobierno de España en Canarias. Hernández Bento prometió en su toma de posesión actuar como intermediaria en las relaciones Canarias-Estado. Quiero manifestar. La delegada del Gobierno, entre otras responsabilidades, es la autoridad política de la que dependen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplegados en las islas. Cuerpos que están estos días en el centro de todas las miradas al cumplirse el 5º aniversario de la desaparición de Jeremy Vargas. El próximo sábado se cumplen esos 5 años desde la última vez que se vio a Jeremy. La Guardia Civil sorprendía a todos convocando una rueda de prensa el pasado lunes. En los días previos se había rumoreado que había aparecido la ropa del menor en el interior de un vehículo, pero esos datos fueron desmentidos. Apenas hubo datos nuevos, pero sí se ha despertado la colaboración ciudadana. En las primeras 48 horas, la Guardia Civil recibió unas 230 llamadas y una treintena de correos electrónicos. Otra de las novedades de la semana ha sido la comparecencia de su familia esta misma mañana en vecindario. Hemos visto a la madre del menor, Itaiza Suárez, junto al abuelo del niño, anunciando que ofrecerán una gratificación generosa a quien les pueda dar una pista fiable acerca del paradero de Jeremy. Insisten en que el niño está vivo. Lo hemos decidido entre toda la familia, que ha llegado el momento de gratificar a esa persona que tenga algún dato, que llegue hasta Jeremy, no una llamada falsa ni una pista que no llega a nada, una pista fiable. Esto sucedió esta misma mañana, pero yo creo que es una pregunta a la que nos sobrevuela a todos. ¿Por qué ahora, después de 5 años y no antes? ¿Y por qué no aparece la foto del niño también actualizada, ¿no? En los carteles que han difundido? Bueno, habrá razones, quizá tenemos la misma imagen que teníamos de Jeremy de hace 5 años. Adelante, Pepe. Debe estar ya pasando la ITV, ¿no? Porque después de tanto tiempo, es viejo el coche. Es que realmente es loable. A mí me parece que desde que salió esto hace un par de días, pues era un poco revivir el caso, reactivarlo de alguna manera, buscando, pero yo que soy escéptico. Emilia preguntaba, ¿por qué ahora? Porque claro, ante la víspera del aniversario, reactivar el tema. Sí, pero no había otra manera de reactivarlo. Es decir, estamos volviendo a lo de hace 5 años. Ni el niño es así ya, ni el coche debe estar, y en este momento lo que han puesto en el disparadero, pues a todo el que tenga un Opel Corsa blanco, ¿no? Delegada. Sí, bueno, yo creo que la pregunta no la puedo contestar yo, esa pregunta de por qué antes no, eso no lo puedo contestar, pero la verdad que es que la respuesta yo creo que es como consecuencia de lo que nos decían al principio. Ahora mismo se cumplen 5 años desde la desaparición de Jeremy y con motivo de que han pasado esos 5 años, la Guardia Civil lo que intenta es que el caso se mantenga vivo y que novedad
podemos decir que se transmite en esa rueda de prensa? Bueno, pues la apertura de esa línea 900 que no busca otra cosa que la colaboración ciudadana, que hasta ahora no se había pedido. Oye, pues en 2 días se han recibido más de 200 llamadas y puedo decir que de esas 200 llamadas, la mitad, pues bueno, se les ha dado la suficiente credibilidad, señora, como para que se pueda indagar. Pero señora delegada, es que uno lo que ve en esa comparecencia es un poco el no saber por dónde tirar, el no saber nada. Es decir, 5 años después nos siguen repitiendo hasta la ropa que llevaba el chiquillo. Es que no puede ser. No se había dicho, creo, no se había dicho la ropa. ¿Y de qué me sirve ahora, 5 años después, que me digan que llevaba una camiseta verde? ¿De qué nos sirve? Yo creo que es que se está demostrando de esta manera, con toda la buena intención del mundo, pero se está demostrando que es que no hay nada, que están más perdidos que el barco la Arroz. Yo no creo que sea así, Pepe. Yo no creo que la Guardia Civil... ¿La delegada? ¿Sí? Yo creo que la Guardia Civil nunca quiso transmitir que tuviese pues nuevos datos. Lo que ha querido es abrir esa participación a la ciudadanía, porque es verdad que nunca se había hecho y que en otros casos pues ha tenido éxito, y por lo tanto yo creo que el que sigan manteniendo la investigación viva, que se reactive, nadie lo puede ver como una cosa negativa, sino todo lo contrario. No, yo no lo veo negativo, digo perdido. Repartimos, Pepe. Yo creo que la Guardia Civil lo que pretende es algo, conseguir algo con que los ciudadanos participen en este tema. Y no se trata de lo que tienen hasta ahora, porque yo creo que tienen más de lo del coche, del Opel Corsa y de la camiseta y de las gafas. Y yo creo que tienen algo más. Lo que pasa es que no podrá decirlo. Pero las investigaciones, aparte de eso que nos han dicho, creo que tienen algo más. Hay cuestiones que no se pueden sacar a la luz. Pero lo que intentan es que los que saben algo lo cuenten. De hecho, la familia ha ofrecido una gratificación porque saben que hay gente que tiene muchas más cosas y que se las callan y que a través del dinero pueden soltarlo tal como está la situación ahora mismo. Yo creo que la Guardia Civil, el por qué no lo han hecho antes es lo que me llama la atención. ¿Por qué esto no se había hecho antes? Porque recuerdo que la anterior delegada del gobierno, nada más tomar posesión, dijo que iban a buscar al niño y que lo iban a encontrar. Eso fue lo primero que dijo. Y metió la pata porque eso se durmió. ¿Delegada? Sí, bueno, yo creo que un poco lo que tú nos decías nos da también el argumento. O sea, una investigación tan larga como esta, 5 años, pues también lleva a actitudes como esa, decir, pero si es que estamos en lo mismo. Pues precisamente lo que se busca con la rueda de prensa es eso, mayor difusión. Los medios de comunicación, incluso a nivel nacional, se hicieron eco de la desaparición del niño. Lo que buscan es respuesta ciudadana, porque es verdad que son 5 años que la familia... Hemos escuchado detalles, a mí se me rompe el corazón oírla, decir que ya es un nivel de ansiedad, de desesperación, que es verdad que hay que ponerse en la piel también de la familia, y lógicamente lo que se intenta siempre es, bueno, pues eso, que no se pierda esa esperanza. Yo no creo que realmente uno pueda hacer ese tipo de aseveraciones, ¿no? Pero sí decir que vamos a seguir ahí, que la Guardia Civil no se va a rendir y que va a seguir buscándolo. Manolo. Sí, yo en principio mostrar mi solidaridad a la familia de Jeremy, que el sufrimiento humano que produce la desaparición de un hijo es absolutamente indescriptible. Es decir, a mí me ha pasado perderla en algún momento en algún centro comercial unos instantes y crees que te vuelves loco, me imagino, en la situación en la que están. Segundo, quiero expresar también mi confianza absoluta en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la Guardia Civil y en la labor que han desarrollado con este tema y con el de Sara, que sé que ha sido exhaustiva e encomiable. Lo que sí creo, y no sé qué opina usted, que en este tema en concreto y en este momento lo que ha habido es un grave error de comunicación. Quiero decir que se crearon unas expectativas con una nota de prensa que se lanza el viernes por la noche a los medios a nivel nacional, en la que se dice que se van a ofrecer nuevos datos de la investigación, se realiza una filtración a un medio a nivel nacional que no se desmiente en ningún momento por ni la Guardia Civil ni ninguna autoridad, absolutamente nadie la desmiente, en la que dice que hay un coche y que hay ropa dentro de ese coche, se ha encontrado ropa de coche, con lo cual abre unas perspectivas en la investigación inmensas y al final llegamos a la rueda de prensa y resulta que no hay nada. ¿Qué hay de eso, de la ropa en el coche que se especula? Claro, pero es que vamos a ver, responder a todas las especulaciones tampoco podemos estar siempre en eso. No son especulaciones. Iba a haber una rueda de prensa. La información estuvo, bueno, hay una nota de prensa en la que se dice que habrá nuevos datos. ¿Y se dan? Alguien, nuevos datos de la investigación. Alguien filtra o dice que hay un coche y que hay una ropa. Sí, pero estuvo 2 días la información en los medios nacionales colgada
por parte al menos de mi periódico. Se llamó absolutamente a todas las autoridades, ninguna lo desmintió. Con lo cual, claro, llegamos a la rueda de prensa y lo que nos dicen es que se ha visto un Opel Corsa hace 5 años y segundo, la ropa que llevaba Jeremy puesta en aquel momento. Ya, yo lo que puedo decir es que es verdad que la nota de prensa sale el viernes, luego está el fin de semana hasta el lunes y que es verdad que hubo filtraciones, pero a las especulaciones no se pueden estar dando respuesta puntualmente. Si estaba la rueda de prensa convocada para el lunes, precisamente era para eso, para dar esos datos que la Guardia Civil consideraba que podían reactivar, como de hecho ha sucedido, porque yo creo que si en 2 días se han recibido más de 200 llamadas y repito que de esas 200 parece que algunas pues tienen la credibilidad suficiente como para poder abrir líneas de por lo menos investigar hacia dónde nos pueden llevar esas pistas. La colaboración ciudadana es importante. Yo creo que no rendirnos es la actitud que tenemos que tener, que la Guardia Civil ha demostrado el interés de que esto no quede sin por lo menos conocer qué es lo que ha pasado, porque al final la familia yo creo que es como puede descansar, porque lo que tú decías, yo no me quiero ni poner en situación, porque yo también tengo una hija, ¿no? Y yo la he visto, la madre está destrozada, es que el abuelo está destrozado, yo es que al padre no lo conozco, pero al abuelo y a la madre sí, y la verdad, hombre, es que cuesta, ¿no? Cuesta ponerte en una situación tan dura como esa. Lo importante aquí es que los ciudadanos, a través de la difusión mediática, que era lo que se buscaba con la rueda de prensa, pudieran participar a través de la línea 900. También se hizo un vídeo nuevo, pues intentando eso, la difusión, el que todo el mundo pues volviera a recordar el caso, porque después de 5 años es muy fácil que caigamos en la tentación de decir, bueno, esto ya no tiene solución, no hay nada, caer en el desánimo, y eso es lo que realmente la Guardia Civil intenta evitar a toda costa, ¿no? Enseguida le doy la palabra a Enrique. Una pregunta concreta. ¿Tiene usted, por la información que maneja, alguna impresión sobre si Jeremy está con vida? No, yo eso no lo puedo, contestar. Yo creo que en esto hay que ser muy respetuosos, y si no hay indicios de nada, es que no hay indicios de nada. No se puede ni en un sentido ni en otro. No se sabe. Sí. Enrique. Suscribo gran parte de lo que ha comentado Manolo. Hemos tenido oportunidad de comentarlo varias veces estos días. Por encima de todo luego está el dolor de la familia y la solidaridad que debemos tener con ellos, por encima del papel de los medios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todo. Por ahí me da impresión de que, uno, se generaron unas expectativas que no tuvieron nada que ver con la realidad, y luego que muchas de las informaciones, o las más puntuales que se dieron en esa rueda de prensa, por ejemplo, la ropa que vestía el niño ese día, la mancha que tiene en una parte de su pecho, la clavícula, sí, o el coche, eran de utilidad sobre todo en la fase inmediatamente después de, que es cuando la gente, en primer lugar, lo podía tener más fresco en la memoria y era más fácil actuar. Me da la impresión, si pensamos mal, podríamos pensar que una campaña de marketing. Yo no quiero pensar en esa historia. No. Supongo que la intención debe ir más allá, y seguramente es tratar de cercar, tratar de poner, digamos, en un brete a los posibles autores de esta historia. Pero la información, de luego, no vale lo mismo esa información. Pero es que ahora casi 5 años. Eso es evidente, pero yo insisto en lo del principio, o sea, el por qué no se hizo al principio, eso no lo puedo responder, no sé por qué. Ahora se hace, ¿no? Claro, pero ahora se hace, o sea, yo creo Estamos que hablando delegadas de 2 estilos, es decir, uno, dirigirse a la ciudadanía o mantener la información en secreto. Claro, entonces ahora vamos a abrir pues otra forma de hacer las cosas, ¿no? Lo cual también, perdone que le interrumpa, se presta también a un cierto riesgo, usted lo sabe, claro que la sí. Cantidad de personas que les gusta jugar con este asunto macabro y dar pistas falsas, en fin, jugar a eso, que bueno, sabrán los expertos, lo que decía la madre, o sea, Itaiza decía, por favor, no estén llamando si no tienen de verdad algo. Yo lo que sí puedo decir es que la familia lo sabía y que la familia está tranquila, está confiada y no se ha generado expectativas más allá de lo que saben hasta ahora. Porque yo hablé con la madre el mismo día de la rueda de prensa, la había visto la semana anterior. Eso lo hemos cuidado mucho, porque es que no se puede jugar con los sentimientos de nadie. Pues, las dos madres, Lito, antes de que prosigamos unos minutos más con este tema, las dos madres, está claro que son las grandes batalladoras, han conseguido que el tema no duerma. Y pidieron en su momento, y la televisión canaria les dio una respuesta, de que Canarias no los olvidara. Hicimos un programa especial que incluso en algunos momentos se pensó que aquello no tenía sentido. No tenía sentido. Han pasado 5 años, sigue teniendo sentido. Que no les olviden a los niños es fundamental, está clarísimo. Yo lo que se pregunta mucha gente es que
somos isla. ¿Por qué en la inmediatez de lo que ocurrió, por qué no se resolvió en las primeras horas? ¿Cuál es el motivo de que no hayan aparecido? Repito que esto es un territorio, una isla donde ocurrió el hecho, no es en... Pero usted se da cuenta que me hace esa pregunta 5 años después. Es que Sí, yo no puedo responderle a eso. Debe haber datos, no lo sé. Claro, pero los datos, debe haber preguntado. hemos llegado después de 5 años a dar los datos que se han dado. La ropa del niño no se había dado. Por ejemplo, yo puedo entender que alguien diga, pero ¿y cómo no se dio? Bien, pero no se había dado. Si eso sirve ahora para algo, bienvenido sea. No miremos hacia atrás porque es que no tiene ningún sentido. Los 5 años han pasado para desgracia de esa familia y de ese niño. O sea, que es que... Yo sigo pensando lo mismo a pesar de los argumentos. Creo que ha habido un error de comunicación bastante gordo y tengo la sospecha incluso que el 5º aniversario también ha despertado pasiones con un tema que es muy mediático como este. Y yo la siguiente pregunta es respecto del caso de Sara, que es muy similar. Le pregunto, ¿se ha reactivado también el caso de Sara? Sí, el nuevo jefe, además que al ser nuevo también, pues le ha dado un impulso importante. La investigación, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, no cierran los casos, por lo tanto, se sigue trabajando en el caso de Sara. ¿Pero hay alguna novedad? Porque es obligado a preguntarle. Bueno, de momento la investigación está en marcha y yo me reservo dar datos porque en muchos casos no es conveniente. Se sigue investigando. Hay un latiguillo que ha vuelto a sonar con motivo del 5º aniversario de la desaparición de Jeremy, que es de nuevo, por parte de las fuerzas de seguridad, que los primeros sospechosos hay que buscarlos en el entorno. Esta teoría al revés, la Guardia Civil, si algo dijo fue ¿a quiénes se podía descartar? No, pero han dicho que como norma se busca siempre en el entorno. Tanto en el de Sara como el de Jeremy, ya esa teoría se descarta porque se han buscado ya. Son casos diferentes, ¿no? En el caso de Jeremy incluso se habló de quiénes no eran y quiénes estaban descartados. Lo cierto es que por el lugar en el que se produjo, que es una casa que está apartada, pues tiene que ser gente que conozca el sitio y eso es lo que hace que se piense que es el barrio o del barrio, que también es un entorno. Del entorno. Claro. Puede ser familiar o puede ser de vecinal, barrio. Puede ser vecinal, claro. Yo me gustaría insistir, ¿no? que aunque pueda tener esa impresión, ¿no? Lo que se busca es la repercusión mediática y es verdad, pero se busca para que no se olvide el caso del niño. Pero aquí es que da la sensación de que quien ha marcado las agendas ha sido los medios. Es decir, esto ha salido, en realidad el comienzo de todo esto es un medio nacional que comienza a hacer un programa de esos de investigación con el caso Jeremy, encuentran la fecha y ven que es factible porque se va a cumplir en el 5º aniversario y a partir de ahí es cuando ya se genera toda esta vorágine en la que todos hemos entrado, que insisto, es que yo creo que se puede llegar a la confusión si ahora estamos diciendo con qué ropa iba hace 5 años, que insisto, yo espero que no vaya con esa ropa. No se trata de confundir, de verdad, insisto en que no se trata de confundir para nada, que lógicamente se aprovecha el aniversario pues para que no se olvide y para darle difusión y para que la gente... Yo lo que quiero que no lo olviden y no hace falta que esté una cámara allí, son los agentes de la Guardia Civil, esos son los que no se tienen que olvidar, esos son los que tienen que seguir trabajando en eso. Pero usted me dará la razón que si se busca la colaboración y la participación de los ciudadanos, los medios de comunicación son importantes. En eso sí, coincidimos al menos. Pues eso es lo que se busca. Y por eso se ha puesto en marcha la línea 900. Si utilizamos los medios de comunicación para que la difusión sea máxima, pues tendremos más éxito, porque será más fácil llegar a más gente. Y se ha conseguido. Yo estoy de acuerdo que el papel de los medios es clave. Claro. Carmelo hizo un programa hace unos años. Yo tenía un terrible miedo antes de que lo hiciera. Fue muy polémico, yo recuerdo. No, pero digo, mucha prevención, porque es arriesgado. En la televisión hemos visto espectáculos lamentables, ¿no? El caso de las chicas de Alcácer, lo que se hizo en el pueblo, fue una parte de las páginas más negras de la televisión, ¿no? Un programa que ustedes fueron... Lourdes Santana y yo, y que recuerdo que en las vísperas se pensaba que podía ser un programa amarillo. Sí. Por eso se arriesgaron mucho, pero creo que fueron bastante prudentes, que es lo que cabe ser en casos como estos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es verdad que facilita llevar el mensaje a muchísima gente y que alguna gente intervenga, aunque hayan pasado esos 5 años, ¿no? Y a mí sí que me sorprende que, coincidiendo en el tiempo, pues una coincidencia, el Parlamento reactive la Comisión de Niños Desaparecidos, que ahí sí yo fui muy crítico en el pasado y lo vuelvo a hacer hoy, porque creo que era una comisión que no tenía mucho sentido, porque creo que además la mayoría de las responsabilidades en este caso corresponden al ámbito estatal, no al ámbito autonómico.
Y coincide que ayer, creo que fue en el Pleno del Parlamento, se vuelve a reactivar esta comisión, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas yo creo que generan más elementos de confusión que otra cosa. Eso, lo del programa televisivo en marcha justamente paralelamente a los aniversarios, dejemos, a pesar de eso, que lo fundamental funcione, y es que, primero, que las familias tengan esa acogida por parte de la sociedad y que la sociedad empuje para que alguna vez podamos aclarar absolutamente este tema, ¿no? Bien, vamos a hacer una transición hacia otro tema de actualidad, no tiene nada que ver con el primer asunto que hemos dedicado bastante tiempo, el que merecía y seguramente merece mucho más. Nuestra invitada es responsable, como saben, de la delegación del Gobierno, que entre otras funciones, o quizás la principal, es ser la intermediaria en los grandes conflictos entre la comunidad autónoma y el Estado. Y este es el segundo asunto, Emilia. Estamos en un momento en el que se habla de petróleo, la reforma laboral, por supuesto, pero enseguida los problemas de cuánto nos va a dar el Estado, qué dinero vamos a tener que rascar, apretarnos el cinturón. Y el petróleo. Y del petróleo, sí señor. Bueno, pues empezamos por el segundo bloque. La reforma laboral ha provocado ya varias manifestaciones de rechazo en todo el territorio nacional. La más multitudinaria, la del pasado 19 de febrero, convocada simultáneamente por los sindicatos mayoritarios en 57 ciudades, entre ellas Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Tanto UGT como comisiones obreras ya han anunciado que decidirán mañana si convocan finalmente una huelga general contra la reforma laboral. Entre tanto, la manifestación prevista para este próximo domingo ya ha generado cierta controversia al coincidir con el 8º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Y otro de los asuntos, hace 48 horas comunidades autónomas y el gobierno español debatían en Madrid, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el nuevo margen del déficit. Finalmente se ha fijado en un 1,5% para todas las autonomías, independientemente de que hayan hecho o no las tareas en ese sentido. Canarias ha sido la tercera comunidad más cumplidora de todo el país. En este foro, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias ha reclamado modificar el actual sistema de financiación autonómico, que supone unas pérdidas de 600 millones de euros anuales para las arcas públicas de las islas. El consejero asegura que habrá que esperar a ver las cifras de los presupuestos generales del Estado, pero calcula que Canarias tendrá que recortar unos 160 millones de euros en 2012. Y la posibilidad de realizar prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias se ha convertido en una de las cuestiones conflictivas entre el Ejecutivo canario y el español. La diferencia de opiniones es ya patente en otros temas como las tasas aéreas, las primas a las energías renovables o la subvención a las desaladoras. Esta misma semana, todos los grupos que forman parte del Parlamento de Canarias, a excepción del Grupo Popular, rechazaron en pleno los trabajos de búsqueda de petróleo en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote. En la misma línea se han manifestado los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y asociaciones de ecologistas, sin olvidar que la mayor parte de la población majorera y conejera están en contra de las prospecciones. Hoy mismo el presidente canario ha preguntado a Rajoy para que se posicione sobre este tema. Y el presidente de Repsol, Antonio Brufao, se reunió esta semana en Santa Cruz de Tenerife con el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero. Brufao mantuvo en ese encuentro que las prospecciones petrolíferas a 61 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura generarán mucho empleo en el archipiélago y no provocarán riesgos medioambientales. El presidente de Repsol aclaró que se trata de un proyecto que se desarrollará en muchas fases y que supondrá una inversión total cercana a los 10.000 millones de euros. Bien, pues es un tema del que llevamos hablando semanas. Prospecciones sí, no, Carmelo. Contéstele usted, delegada. Hombre, yo si tengo que contestar claramente diré que sí. Si quieren, vamos a ver, por explicar un poco, ¿no? Yo creo que ahora mismo el debate que está sobre la mesa no es prospecciones sí o prospecciones no, porque todavía no sabemos siquiera qué es lo que hay. O sea que... Bueno, si hay, creo que es la mayor reserva de toda España. Si no hay, hombre, pues nos quedamos con las ganas. Eso si hubiese, seguro, sí, ¿no? Pero es que no estamos en ese punto. Es que ni siquiera, ¿no? O sea, de los permisos que estamos hablando son permisos de exploración. O sea, que cómo nos podemos negar, a mí me cuesta entenderlo, sinceramente, cómo nos podemos negar a saber si tenemos o no esa fuente de riqueza a 60 kilómetros en las aguas territoriales. Sinceramente, a mí me cuesta entenderlo. Yo creo que es como al que le toca la lotería, tiene el billete y no lo quiere cobrar. O sea, ahora bien, no tiene mucho sentido. Entonces, evidentemente, los estudios medioambientales, todas las garantías medioambientales tienen que estar seguras. O sea, tiene que existir absoluta garantía y eso lo queremos todos.
tampoco me parece que toda la población, no sé si se maneja una encuesta, yo no la manejo, pero decir que la población de las islas está en contra de las prospecciones, pues también me parece aventurarse demasiado. Yo no creo que sea así. ¿Usted no cree que el gobierno de Canarias debería hacer una consulta popular sobre este tema del petróleo? Pero yo creo que el que gobierna tiene que hacerlo y tomar decisiones que consideren, porque los gobiernos están legitimados. En un principio, cuando se hablaba de que era poco, 10 días para hablar, sí, para decir, para poder hacer las consideraciones oportunas por parte de los cabildos y del propio gobierno sobre si se exploraba o no, porque repito, nadie está hablando de hacer las prospecciones, estamos hablando de saber si existe petróleo o gas o nada, que todavía no se sabe. Pero claro, también no nos podemos olvidar que es que Marruecos ya ha dado más de 30 licencias de exploración. Nosotros estamos aquí peleándonos aparentemente por una, y resulta que Marruecos a medio metro de la mediana, porque es que además todas las prospecciones, miren, por mucho que nos digan que es que no, que la cuadrícula queda a 11 kilómetros de Lanzarote de Fuerteventura, eso no es así, porque desde el punto de vista geológico el interés está del lado del continente. Por muy grande que sea la cuadrícula, se va a pinchar siempre por el lado de la costa. Y eso es así. Y lo que no se puede tampoco es engañar o entrar en una política del no a todo, del miedo, de que la gente tenga miedo. No podemos tener miedo al progreso ni al desarrollo económico, y menos en un momento como el que estamos atravesando. Enrique. Sí, lo que pasa es que choca o es paradójica esa posición que ustedes defienden con la que se defiende por su propio partido en otros territorios. Yo entré ayer en la página del Partido Popular de las Islas Baleares y agradecían al ministro el que no se realicen prospecciones por 3 argumentos, porque perjudicaba a la imagen, al medio ambiente y al turismo de Baleares. El que lo hacía era el secretario de Turismo, el responsable de Turismo en el Parlamento Español, en el Congreso, y el senador por Formentera, ¿no? Entonces, no entiendo que esos argumentos que son válidos para las Baleares, que es un modelo económico, por cierto, muy parecido al nuestro, no sean válidos en Canarias. Y en mi impresión, y le digo, yo no estoy inicialmente en contra del tema del petróleo, pero casi ustedes me están convenciendo de que no. Porque creo que capaz de lo contrario. No, porque han hecho las cosas al revés. Yo creo que en vez de impulsar, acelerar las prospecciones, cuando por cierto hay en Europa un cambio legislativo que puede significar endurecer las condiciones y por lo tanto que haya más garantías medioambientales para Canarias, no tiene mucho sentido. Y lo que primero que debe haber es información, consenso con las administraciones públicas canarias y no imposición ni plazos de 10 días. Y luego toma decisiones siempre que existan, por un lado, garantías máximas, porque nosotros vivimos del turismo y si se nos hace daño a ese sector nos vamos a freír espárragos. Y luego también el Canarias plante algo en esto, porque a mí que pongamos los riesgos y que los beneficios se los lleve Repsol en un 95% y el Estado el resto, pues no me hace mucha gracia. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, vamos a ver. ¿Iba a convencer usted, Enrique, decía? Sí, bueno, lo voy a intentar. En cualquier caso, estamos hablando de un plazo de unos 3 años para que podamos saber qué es lo que tenemos. 3 años tendrían que pasar para saberlo. A partir de ahí, imaginemos, en el caso más favorable, desde luego en mi punto de vista, que exista petróleo. A partir de ahí, se tendría que iniciar un proceso en el que evidentemente lo primero es tener los estudios medioambientales dentro de 3 años. Y ahí van a tener que opinar el gobierno de Canarias, o sea que van a tener la oportunidad para volver otra vez a decir lo que consideran oportuno. No se pueden comparar las exploraciones en el Mediterráneo, en Valencia, porque son muchísimo más cerca de la costa, no tienen nada que ver. O sea, no se puede hablar... La divisa son a 40 kilómetros exactamente, según la página de ustedes del PP. Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de a 60 kilómetros. Depende de las mareas también, ¿no? Sí, en una zona en la que hay más de 30 licencias de exploración en la misma zona ya dadas. ¿Me entiende? Me habla de zonas turísticas. Río de Janeiro tiene cientos de plataformas enfrente. En Salou, en Tarragona, hay plataformas enfrente. Pero es que mire, en Doñana, hace 20 años hay ahí pozos de gases. Sí, y no ha pasado nada y a nadie le ha sorprendido. No me lo diga a mí, dígaselo a sus compañeros de Baleares. Bien, pues a lo mejor se los tengo que contar a mis compañeros de Baleares, pero se los contaré. Es que en Río de Janeiro tienen otras posibilidades. Aquí no tenemos nada más que la del turismo. Cualquier tipo de incidente en eso y no... Podríamos tener esta.
¿Perdón? Que podríamos tener esta, ¿usted se imagina? ¿Y esa o no? Pues vamos a perder esta oportunidad. Pero si es que no se sabe si es petróleo. Ese argumento, Pepe, es bastante peregrino, porque si lo hace Marruecos, las repercusiones medioambientales las vamos a tener. Y no solo las medioambientales, vamos a tener también las mediáticas, que son peores, que son las que afectan al turismo. Es decir, cualquier cosa que pase en esa área nos va a afectar directamente. Perdóname, incluso está peor, porque las exploraciones que están, los permisos de exploración que está dando Marruecos están más al norte. Por lo tanto, por el efecto de las corrientes, vendrían sobre las islas. O sea, que es que estamos hablando de verdad por hablar. Delegada, las exploraciones sísmicas y las divisiones que ha hecho Marruecos están también paralelamente a la mediana de Canarias. Sí, claro, por el otro lado de la mediana. No están otorgadas, pero se pueden otorgar, aunque de ahí también entra el problema del Sáhara, que es otro problema importante. La probabilidad de que exista petróleo o no es muy alta, por lo pronto lo único que hay son estudios sísmicos, y los estudios sísmicos dicen que, que hay un 20% de probabilidades, cuando el máximo es el 10%, es decir, cuando una compañía se hace una exploración y se detecta que hay un 10% de posibilidades, se hace la prospección, que no es lo mismo que la extracción. No, la prospección es para saber con una sola inyección si ahí hay petróleo. No, es pinchar. Es un pinchazo, no es una extracción. La sonda lo que hace es detectar si hay bolsa. Correcto. Pero mire, desde mi punto de vista, el problema aquí, el problema de fondo no es medioambiental, ni el problema es político y económico, desde mi punto de vista. Y en el problema económico es porque hay un enfrentamiento político entre el gobierno central y el gobierno de Canarias y entre determinadas instituciones del gobierno de Canarias. Y la segunda cuestión es económica, básicamente económica. Por eso yo le pregunto... ¿Económico en el sentido, Manolo? En el sentido de decir... Si Canarias va a tener beneficios... Exactamente. Aparte de, yo me gustaría saber si su gobierno tiene la intención de que en caso de que haya petróleo, es decir, el 25%, el 30% de lo que se extraiga de esos yacimientos será para el Estado en impuestos. De esa parte a Canarias le va a tocar algo, si su gobierno se va a comprometer con eso. Porque a mí me parece importantísimo que si asumimos un riesgo, asumamos también la parte de los beneficios que nos corresponden. Y no hablo solo de impuestos, hablo también de habituallamiento, de todo tipo de servicios, trabajo, etcétera, etcétera, que se pueden hacer. Manolo, que eso sentaría un precedente en el Estado, que en Cataluña y País Vasco no están recibiendo nada, y no sé si eso se abriría para el caso canario como una excepción. Nosotros tenemos un régimen económico diferenciado, por lo tanto nos lo podemos permitir. Voy a intentar también hacer algún comentario del tema político, porque a mí me choca mucho también. O sea, yo recuerdo hace un año a José Miguel Pérez, en una entrevista además hecha por el Canarias 7, diciendo que con los ojos cerrados apostaría por las prospecciones petrolíferas, diciendo en esa misma entrevista, y podemos tirar de hemeroteca fácilmente, que es que no iba a afectar al modelo turístico. Es secretario general del PSOE, hoy vicepresidente del gobierno. Es que, ¿de qué estamos hablando? Porque es que yo no puedo cambiar de postura en un año. ¿O es que ha pasado algo en este año que le haga al señor Pérez cambiar de opinión? Que lo explique. Porque nosotros hemos tenido siempre la misma postura, por coherencia, lógicamente. Y yo recuerdo la primera entrevista que mantuvieron el ministro Soria, porque fue su primera visita oficial a Canarias. Yo ese día tomaba posesión, además que era una situación un tanto extraña, porque ya había renunciado a mi cargo como concejal de urbanismo, pero todavía no había tomado posesión, con lo que estuve un poco, pues ahí asistí a la rueda de prensa, digamos, ¿no? Y yo no le escuché tampoco al presidente Rivero decir no. Él en aquella rueda de prensa lo que dijo es que Canarias se tendría que beneficiar de existir esta fuente de riqueza, lo dijo. Entonces, ahora no sé qué es lo que ha cambiado, insisto, ¿no? Desde luego el ministro también ha dicho en varias ocasiones que considera justo que si existe en Canarias, aunque sean aguas territoriales, pero estamos lógicamente en aguas cercanas a las islas, que Canarias se beneficie y que se pueda articular a través de la ley de hidrocarburos, se puede articular a través del REF, pero que la voluntad del Estado se ha puesto de manifiesto. Que la comunidad autónoma se beneficie de la parte de los ingresos. Vamos a cambiar enseguida brevemente, porque hay otro tema que no podemos dejar ni pasar por alto, Pepe, brevemente, porque no se olviden de recortes y la reforma laboral, muchísima gente en paro. No, yo es que ante la firmeza de todos los planteamientos de que hay petróleo, pues yo he llegado a oír incluso al señor
Soria hablar hasta de la calidad del petróleo que iban a encontrar. No se sabe si hay petróleo, ni se sabe si la profundidad a la que está es rentable extraerlo o no. Sí se sabe. Pero sin embargo, aquí Sí se sabe. yo he leído, escrito y he estado hablando con algún geólogo que me ha explicado la profundidad a la que está eso y que no es rentable hacerlo. Lo mismo, ese argumento de Pero ese no es geólogo, verdad. pero perdóneme, señora delegada, ¿será verdad la suya o la del otro? Es decir, yo no estoy poniendo en duda la suya, estoy argumentando con una posición contraria. Que hay quien dice también que el riesgo que se va a correr no da ni siquiera para esa extracción. Y entonces, tan buenos son los argumentos como el que explicaba Manolo, de que lo van a sacar los otros, ¿por qué no lo vamos a sacar nosotros? Como el que dice que mejor no meterse en esa historia, porque es que se desconoce incluso la profundidad e incluso el movimiento que tiene el mar ahí. Entonces, oiga, es una cosa tan en entelequia que ya nos están vendiendo como que estamos sacando los barriles. Bueno, perdóname que antes es que yo soy un poco impulsiva. Vamos a ver, rentable. Pero eso es bueno que sean impulsivos para que Sí, salgan no, mejor. es que a veces, perdón, rentable, pero si es que no nos va a costar un duro. Si el que va a poner el dinero es una empresa y se la va a No, jugar pero si yo no porque estoy hablando de esa porcentaje, rentabilidad, por lo sino la de la rentable, viabilidad. Sí, sí, pero rentable es que la No, palabra yo fue no hablo de rentable. esa rentabilidad. A nosotros no nos va a costar un duro. El que se va a jugar los cuartos es otro, no nosotros. Dinero público ahí, al cubrir ese riesgo no va a haber ni uno. Profundidad. ¿Cómo que no se sabe la profundidad? Es que las cuadrículas están establecidas. En torno a 1000 metros y por la lo media tanto, aproximadamente. es que hay una lámina de 900.000 agua metros. de aproximadamente Yo no hablo- 900 y no, pico pero, metros. perdón, y eso nadie puede decir que son 2.000 o 3.000. No, Oiga, váyase perdone, usted que yo allí. no estoy hablando de esa profundidad, que hasta ahí llego, ¿Sí? si yo hasta ahí llego. Es de ahí hacia abajo, hasta Pues donde le está explico, la le bolsa, explico, hasta la le profundidad del explico. agua todavía Precisamente- la manejo. Bien, precisamente esos estudios geofísicos que son anteriores al pinchazo van encaminados en ese sentido. O sea, se hacen estudios, se raspa el suelo para que nos entendamos, se estudia el terreno, pero luego también se hacen estudios geofísicos con sondas y luego esos datos que se obtienen se procesan y se localizan, porque eso lo he visto yo con mis ojos. Se localizan las bolsas y se tiene una aproximación estimada de la profundidad. Es más, los 3.000 metros totales, el metro de la lámina de agua más los 2.000 a los que se supone que se puede encontrar la bolsa más importante, esos 3.000 son pocos. Hay pozos de 7.000, de 10.000. O sea, es que se está diciendo aquí que esa profundidad es una profundidad enorme, cuando no es cierto. En el mundo de las prospecciones hay pozos de 11.000 metros y aquí estamos hablando de un pozo muy sencillo. También se ha dicho... Como decía Manolo, el tema no parece ser solo de carácter geológico Claro ni que no. ambiental. Y habrá que ver si eso finalmente qué camino coge. Hay una pregunta solicitada por Enrique que la va a tener enseguida, pero les advierto para que ustedes distribuyan el tiempo. Nos queda cada vez menos tiempo y no podemos pasar por alto en este bloque los recortes a los que Canarias se enfrenta después de las últimas noticias en el Consejo de Política Fiscal, que es el dinero que tenemos que ahorrar, y también la reforma laboral en la comunidad que más paro proporcional tiene, y que va a haber posiblemente una huelga general. Enrique, sobre este tema ya, si acaso, la un comentario última. de algunos problemas. Uno, no está establecida la mediana, salvo que ha habido un acuerdo internacional que Pero desconozcamos. con Pero este se tema del respeta, petróleo ¿no? obligará, Sí, pero de momento no está. obligará al No- Estado no está. por economía a, Y vamos a ver restablecer cómo responde el tema de la mediana. Marruecos. Luego, lo que van a sacar los otros, hombre, lo que obligará a ustedes como gobierno del Estado a presionar a la Unión Europea para que Marruecos también cumpla con algunas normativas medioambientales, digo yo. Evidente. Tendrán que defenderlo. En eso estoy absolutamente de Eso acuerdo. me En parece eso Porque fundamental. estarían de acuerdo centrarnos- con la petición del Parlamento Canario. Pero a absolutamente de instancia del acuerdo, no gobierno. podemos estar en Sí, sí, desacuerdo sí, con eso. es algo El elemental. tema de la mediana, le tengo que decir que no ha habido ni un solo problema, que hay conversaciones, evidentemente, con el Reino de Marruecos y que Marruecos, de hecho, está respetando la mediana, porque la mediana es una línea imaginaria a la mitad de distancia de... O sea, Marruecos la respeta, esa La medida la está está respetando, es que no ha dado Bueno, en una sola concreto, las autorización. concesiones que ellos han dado Están es del lado todas- suyo. Están todas por el otro lado, pero es que además todo hace pensar que las bolsas de petróleo están cerca del continente, por lo tanto no va a tener ningún problema, porque las bolsas, digamos, donde más petróleo puede existir, van a estar siempre pegadas al continente. Bueno, vamos a entrar, no se olviden, recortes, reforma, empleo o destrucción de empleo, recortes de Canarias, ¿en qué medida, en fin, lo que se le ha anunciado a Canarias Sí, en esta reunión yo- es lo correcto, lo justo o no, Manolo? Yo quería preguntarle si cree la Comunidad Autónoma Canaria ha cumplido, básicamente está entre las más cumplidoras con el control del déficit, porque el establecido era un 1,5 y la Comunidad Autónoma se ha desviado hacia el 1,7, haciendo unos recortes bastante importantes en los gastos de la Administración Pública Canaria.
O sea que había un comportamiento casi ejemplar. El gobierno se ha establecido que no se va a permitir ningún endeudamiento más a la comunidad autónoma, pero a mí lo que me preocupa, y la comunidad autónoma ha dicho que tiene que recortar 160 millones de euros más en los presupuestos, lo que me preocupa son los recortes del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. ¿Usted tiene noticia de cuánta carga le va a tocar a Canarias? Y le pregunto, ¿y está defendiendo usted y su partido que Canarias mantenga el nivel de inversión y el nivel en los presupuestos? Bueno, yo creo que preocupados estamos todos. Yo también estoy preocupada porque la situación económica que estamos atravesando es la más dura de los últimos tiempos y que el gobierno, me gustaría recalcarlo, lleva 2 meses y tampoco en 2 meses existen fórmulas mágicas que permitan reconducir una situación que viene de muchos años atrás. Delegada, si hay... lo que le estoy diciendo es que va a haber recortes, claro que va a haber sí, un recorte en los presupuestos, sí. Y que Canarias, que ha cumplido con el déficit aproximadamente, hay comunidades que se han disparado, entre ellas algunas gobernadas por el PP, sí. No han cumplido y que además vamos a sufrir unos recortes que si van a ser café para todos, o sea, todo el mundo igual, o de alguna manera los que han cumplido Yo le digo, vamos a ver, mire, lo primero que le digo es que esta situación, que es una situación dramática, es consecuencia de una etapa en la que no se atajó, a lo mejor si se hubiesen tomado medidas años A, las cosas no estarían como están ahora. Eso punto número 1. ¿Que van a llegar recortes a Canarias? Es la pregunta que me han hecho desde el día que tomé posesión. Y yo siempre he sido muy franca. Van a llegar recortes a Canarias, pero si es que el control del déficit no es otra cosa que adecuar los ingresos con los gastos. Nuestro país no podía seguir como estaba, sin que nadie tomara medidas, pues que la situación ya veíamos la que era, más de 5 millones de parados. O sea, que es que era imposible que siguiéramos en esta deriva, consecuencia de no, desde mi punto de vista, de que no se tomasen las medidas a tiempo. Yo no digo que la culpa sea de unos o sea de otros, lo que sí está claro es que la responsabilidad del que gobierna es atajar las situaciones cuando hay que atajarlas y no dejarse ir y no hacer nada. La pregunta de Manuel Medero era... ¿Hay recortes? Sí. No. Es que no la quiero eludir, pero... Si ustedes van a pedir, desde la delegación también usted va a pedir que traten mejor a Canarias, que se portó bien. Hombre, yo como Canarias, vamos a ver, yo como... Señor Rajoy, sea usted más flexible. Igual que dije... Señor Soria, sea usted más flexible. Vamos a ver, el señor Soria, que encima es ministro en el gobierno de España, Canario, la sensibilidad con Canarias yo creo que la tenemos asegurada. Es que no es lo mismo. No se ha visto hasta ahora, ¿eh? Sí, yo creo que sí se ha visto. Hay algunos que no les interesa verla y que a lo mejor lo que quieren dar a entender es que existe conflicto y que no estamos de acuerdo. Yo le puedo explicar, como hice antes, que no eludí tampoco la respuesta. Hay un problema político, yo lo dije, pero mire, es que el PSOE hace un año decía lo contrario de lo que dice ahora. Es que el presidente hace 2 meses dijo una cosa y ahora está en otra postura. O sea, que yo no digo que no sea Será un buen embajador cuando se vean los presupuestos ahora en marzo, para decir, pero hombre, para Canarias. De verdad, o sea, en una situación como la que estamos, pensar que los recortes no van a llegar a Canarias, desde luego... No, pero si los recortes van a llegar por todos lados, lo que pasa es que, mire, uno tiene la sensación, señora delegada, que aplican ustedes, digo, el señor Soria, usted, aplican casi un viejo dicho de los políticos malos, de aquello de qué se trata que me opongo. Y entonces cada vez que hay una propuesta de Canarias, porque si hacemos un listado, pues mire usted, tenemos el asunto de las bonificaciones aéreas por un lado, tenemos las primas de las energías renovables, lo último de subvenciones, por ejemplo, para desalar agua, que aquí, fíjese, en una isla como Gran Canaria, que si eso se quita, va a incrementarse el precio del agua una barbaridad. Es decir, todas esas medidas que son pura y exclusivamente de una comunidad que además tiene la tasa de paro más alta de todo el Estado, que está en una situación de precariedad que hasta antes de ustedes llegar al gobierno, cuando eran oposición, pues tenían como bandera, por ejemplo, la deuda sanitaria. Ahora no se le ocurre a nadie sacar ese argumento, no vaya a ser que haya que cobrarlo. Es decir, fíjese, con todos esos argumentarios y sin embargo nos está metiendo en el mismo paquete de todos los demás. A ver, ¿qué se nos va el tiempo? Sí, lo de la política del no se olvide que los que dicen no a todos no somos nosotros. Los que dicen no a todos son otros. Con el tema de las tasas, le voy a decir, el gobierno de Mariano Rajoy no ha
quitado ningún tipo de bonificación a las tasas. El señor Rivero pactó con el señor Zapatero 2 años de bonificaciones y acababan el 31 de diciembre. O sea, hay otros que se han empeñado en decir que se han retirado unas bonificaciones cuando no es cierto. No, el que daba la orden de que eso se continuara. Entonces, era Mariano Rajoy, que ya estaba en la Moncloa. ¿Pero por qué se va a continuar una cosa pactada con fecha de finalización 31 de diciembre? ¿Es que acaso el señor Rivero no era presidente en la anterior legislatura? Yo creo que sí, ¿verdad? Por lo tanto, es más, ¿cuántas compañías aéreas se han ido en estos 3 meses que llevamos? Ninguna. El turismo sigue creciendo, por lo tanto, ¿quiénes están en la política del miedo a todo? Nosotros no. Nosotros hemos defendido que no iba a pasar nada y no ha pasado, porque decíamos, miren, el 1,5 millones de turistas que está llegando, que llegó el año pasado, en el 2011, a Canarias, el sector turístico sabe por qué fue así. Y fue como consecuencia de la inestabilidad política en el norte de África, que sigue y va a seguir desviando la turoperación. En el tema de las energías renovables, el ministro dijo desde el primer día que había un tratamiento, va a haber un tratamiento específico para Canarias. Y además la razón es que es muy obvia, porque es que si lo que intentaron con el primer decreto de suspensión de las bonificaciones en las energías renovables era cortar la sangría, el déficit tarifario, es que España, de verdad, o sea, la situación que ha heredado este gobierno es un desastre. Es un desastre, o sea que hay que tomar medidas drásticas, medidas muy duras, difíciles, y yo creo que tenemos la tranquilidad, la confianza que el presidente Rajoy las está tomando, porque es que la deriva... Se nos va volando una cosa que se llama tiempo, lamentablemente en este programa. A mí me cuesta mucho cuando se pone interesante, ¿no? Como ahora. Está interesante y resulta que tengo que decirle que le toca a usted responder a las preguntas de Emilia. Emilia, tu tiempo. Exactamente, toca el fototest, igual no es tan interesante como lo que estábamos escuchando ahora, pero bueno, más interesante. Vamos a intentarlo, Le voy a ofrecer alguna fotografía, le pido que me diga lo primero que le viene a la cabeza y si no ya yo le hago... Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, Juan José Cardona, además de ser el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, es un amigo. Yo tengo que decir que con él no soy nada objetiva, ¿no? Porque le tengo mucho aprecio. ¿Fue usted su primer teniente alcalde? Que fui el puesto anterior del que ahora tengo como delegada del gobierno, fue el de primera teniente alcalde en el Ayuntamiento de Las Palmas. Tengo que decir que me fui con mucha pena el ayuntamiento. ¿Sigue teniendo buena relación con él? ¿Frecuente? Pues que nos conocemos desde que estábamos en la universidad, o sea que claro que sí, claro que sí. Muy bien, vamos con la siguiente fotografía. Un gran alcalde. Bueno, pues Pedro Quevedo. Bueno, a Pedro lo conozco diputado. menos, pero es verdad que coincidimos en el ayuntamiento, es una persona muy educada, muy respetuosa, de un trato muy fácil, me llevo muy bien con él. ¿Usted cree que con una mayoría absoluta como tiene el Partido Popular en el gobierno, estos grupos minoritarios o en este caso Nueva Canarias, Coalición Canaria, pueden hacer algo? ¿Tienen carta blanca para hacer lo que quieran el Partido Popular? Tienen la fuerza que tienen, o sea que es que, bueno, pero yo creo que es la fuerza que te da las urnas y que por lo tanto se tienen que adaptar a eso. Su granito de arena, ¿sí? ¿No? Vamos con la siguiente fotografía. Bueno, pues lo hemos nombrado a lo largo del programa, José Miguel Pérez. La verdad que a José Miguel Pérez lo conozco muy poco. Además, yo creo que es una persona que pasa muy desapercibida. Es la impresión que me da, siendo el secretario general de los socialistas y vicepresidente del gobierno. Creo que es una persona discreta. ¿Cree usted en un posible pacto entre el Partido Popular y el PSOE en Canarias? Yo creo que no se tiene que descartar nada. Bueno, vamos a hacer la siguiente fotografía. Ignacio González, presidente del CCN. Este lo conozco menos todavía. O sea, este señor, la verdad que he tenido muy poca relación con él. Eso que exactamente le iba a decir. Personalmente quiero decir que no. En las elecciones autonómicas pactó con Coalición Canaria, en las elecciones generales. Ese lado lo conozco. Con el Partido Popular. ¿Usted cree que política todo vale? Todo vale, todo es posible. Todo es posible. Muy bien, vamos con la siguiente fotografía. Bueno, pues su antecesora en el cargo, Dominica Dominica muy Fernández. amable, muy agradable. La conocí una hora antes, que tampoco... ¿Una hora antes nada más? Sí, es que lo mío fue una cosa muy rápida. Realmente yo tomé, pues, vamos a ver, el Consejo de Ministros fue el 30 de diciembre. Correcto. Y era viernes. Y yo el sábado, la verdad que digo que fue muy amable porque ella el sábado 31 de diciembre fue a la delegación para poder vernos y hablar un poco. Yo el lunes estaba tomando... ¿Y conocía su trabajo? ¿Tiene usted alguna valoración de su trabajo durante el tiempo que fue delegada del gobierno? Una persona muy discreta.
abierta también, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente fotografía, ya nos quedan pocas, ¿eh? Bueno, pues el festival, el WODMA, en Las Palmas de Gran Canaria. No se está mojando mucho. Yo soy más de Bruce Springsteen. Es la siguiente fotografía, pero antes de llegar a ella, un festival que se lleva realizando desde 1993 y que precisamente por lo que hablábamos, por los recortes, pues quizás no se... Es una pena, pero es así, o sea, al final cuando estamos en una situación tan dura como esta, pues hay que priorizar y evidentemente entre mantener servicios básicos como la educación, la sanidad y tener conciertos, pues uno tiene que tomar decisiones, pero yo creo que igual también nos podemos acomodar porque la cultura es importante y que también la gente pueda disfrutar de festivales que además están consolidados, me parece que también es importante. Bueno, pues vamos con la última fotografía y vamos a cumplir los deseos, aunque la fotografía la verdad es que no le hace nada de justicia. Mi ídolo, yo lo tengo que confesar, que de toda la vida, me encanta. Es una cita importante, ¿verdad?, para Gran Canaria, para el archipiélago en general. En conciertos de él, estuve en Barcelona, en el concierto de Badlands, impresionante, impresionante. Los directos son brutales, 3 horas, este hombre físicamente... ¿Ya tiene entrada, señora delegada? Sí, por si acaso. En primera fila, por si acaso, ¿no? Comprada, no, compradita en la web. Comprada, pues muy bien. Muchísimas gracias, estas han sido las fotografías del Fototest. No le hemos sacado mucho, Carmelo, es fácil. No, lo hizo mojarse sin verlo. Pero bueno, alguna cosita. Muy bien, pues vamos a... A ver si las alumnas le sacan algo más. Vamos a ver ahora a las alumnas nuestro aula de periodismo, Día Internacional de la Mujer, como decía Pepe al comienzo del programa. 3 mujeres, alumnas de periodismo, representando a la profesión. Son siempre periodistas que aquí demuestran que están ya preparadas para trabajar. Así que María Herrera Noda, María Herrera, antes te saludaba, ahora te voy a pedir el titular primero de lo más importante de lo que ha dicho nuestra invitada y luego tu pregunta, el titular. Vale, sí, bueno, pues buenas noches de nuevo y mi titular es que la delegada del Gobierno ha dicho que en Brasil hay plataformas petrolíferas en zonas turísticas. En este sentido, me gustaría decir que la industria del petróleo en Brasil es pública, no privada, como sería aquí, por lo tanto, los beneficios se los llevaría el pueblo brasileño. Ese es mi titular y luego la pregunta también va enfocada sobre las prospecciones petrolíferas y es que estas competencias las tiene el Estado español. ¿Significa esto que por mucho que digan cabildos, gobierno de Canarias, empresarios e incluso el pueblo canario, al final se hará lo que diga el gobierno nacional? Esa es mi pregunta. Ya está ya la pregunta y nuestra invitada ha tomado nota para responder después, cuando ustedes hayan concluido su turno. El turno de Patricia de la Tower. Patricia, tu titular, si es tan amable. Muy buenas noches, pues mi titular es Canarias, la tercera comunidad autónoma más cumplidora, tendrá que seguir recortando. Y todo esto en una situación en la que Canarias ha llegado a su máximo histórico de parados, con un 31% de parados, y como ha dicho la delegada, todo ello por no haber buscado soluciones a tiempo. Y yo le quería preguntar sobre la reforma laboral, una reforma que está marcando a la sociedad española en contra de la iniciativa del Gobierno central, y para la que se han propuesto medidas alternativas. Me gustaría saber si usted cree que servirá de algo toda esta demanda por parte de los sindicatos y, en segundo lugar, que si cree que escoger como fecha para esta reforma el 8º aniversario del atentado de Madrid tiene algo que ver, es un dato significativo para los delegados y afiliados sindicalistas. Gracias, Patricia. Se refiere a que, como la manifestación está convocada para el día 11, es el 11M, coincide con el 8º aniversario de aquella tragedia de los atentados de los trenes. Beatriz Hernández, tu titular. Buenas noches. Mi titular es no miremos hacia atrás y busquemos respuestas ciudadanas. Me refiero a que si hay alguna causa o pista, alguna esperanza, que la sigamos, que no nos arrepintamos de lo que pudimos haber hecho y que esto, supongo y espero, que sirva para agilizar futuras investigaciones. Y mi pregunta va enfocada también a este caso. Si esta nueva forma de investigar, dejando un voto de confianza en la población, podría ser un antecedente para casos extremos como la desaparición de Jeremy o de Sara. Están las 3 preguntas ya formuladas. Muchas gracias. Beatriz, delegada, ¿qué le han parecido los titulares? Yo estoy encantada de que sean 3 chicas, 3 mujeres y además creo que van a ser muy buenas profesionales. Dieron en el clavo, ¿no? Sí. Y las 3 preguntas. Ahora tiene usted que responderle a las 3. Fueron un poco largas, eso sí es verdad. Hágame el favor de ser María, concisa, por favor. dices que en Brasil las prospecciones son públicas, son todas privadas. Hay empresas privadas que están haciendo exploraciones allí.
Si se va a oír a los cabildos, ya lo expliqué antes, claro que sí, es que además legalmente tiene que ser así, por lo tanto, sin ningún tipo de duda, se escuchará a los cabildos, se escuchará a la comunidad autónoma, y es que además jurídicamente los estudios medioambientales tienen que ser valorados por las administraciones canarias. Patricia, me preguntas si la reforma laboral servirá. Yo espero que sí, porque realmente el principal problema que tiene este país ahora mismo es la tasa de desempleo altísima, esos más de 5 millones de parados. Creo que ahí sí que estaremos de acuerdo todos los partidos políticos, que ahora mismo son la gran lacra de este país. Por lo tanto, yo espero y estoy segura que todas las medidas que se toman dentro de la reforma laboral, que buscan evitar el despido, flexibilizar al máximo la relación entre la empresa y los trabajadores de cara a que se pueda evitar el despido, tenga sus frutos. Lo que no podemos esperar es que los frutos vengan el mes que viene, porque no va a ser así. Les decía también que me parecía que coincida la manifestación con el 11. Sí, ahora voy a eso. La fecha a mí me parece desafortunada, la verdad. Beatriz me pregunta que si realmente el voto de confianza a la población puede servir de... En el caso de Jeremy. Sí, en el caso de Jeremy, sí. Yo creo que ya se ha utilizado, tampoco es tan novedosa. Otras veces se ha utilizado quizás lo que hablábamos al principio, que los periodistas me decían, después de 5 años, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, en cualquier caso está sirviendo y yo creo que es importante que los ciudadanos participen en un caso como el de Jeremy, que nos sensibiliza a todos. Está claro que está respondido. Incluso Emilia nos llamó la atención al comienzo del programa. ¿Por qué ahora y no antes se le pide a los ciudadanos que colaboren? Usted ya lo ha explicado sobradamente. Dice, bueno, un cambio de estilo. Ustedes piden que los ciudadanos colaboren. 30 segundos tienen a partir de ahora, gracias a las 3 alumnas por las preguntas que han formulado también, certeras como siempre. 30 segundos para una reflexión. Pepe, tu tiempo. Bueno, voy a hacer la reflexión en lo que no le he podido decir a la delegada cuando estábamos antes en el turno de preguntas, y es que los recortes siempre vienen por este lado, por el lado de los trabajadores por cuenta ajena generalmente. Sin embargo, no hay ningún tipo de recorte para los 17 consejos consultivos que hay en España, para los 14 diputados del común inservibles que hay, para las 16 audiencias de cuenta, para 1.700.000 funcionarios en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, para los 1.786 diputados regionales que hay en España. Para ese conglomerado no hay recorte, que es donde se nos está yendo un gran volumen de ese dinero que ahora falta absolutamente para todo, incluido la sanidad o la educación. Tiempo, amigo. Gracias, compañero Pepe. Manuel Mederos, 30 segundos. Yo no voy a hacer una reflexión, sino simplemente, si la delegada me lo permite, aunque es el Día de la Mujer, decirle que está usted esta noche radiante. Es un piropo entonces. Oye, muchas gracias. Es un piropo, no me lo esperaba, Que si está guapo, que si está... Y en segundo Madre lugar, mía. Y en segundo lugar, Canarias 7 acaba de anunciar en su web que Sting actuarán de nuevo en Canarias el próximo día 30 También de me gusta, junio. ¿Dónde? ¿En qué Como a isla? mí me ¿En gusta, Gran Canaria, bueno, Manolo? se lo digo. ¿En Gran Canaria? En Gran Canaria. El día 30. Muy bien. Enrique, tu tiempo. Una precisión primero, tienen razón la periodista que te plantea lo de Brasil. La presidenta brasileña va a empezar a potenciar lo público dentro del tema del petróleo, cosa de lo que me alegro. Como en Noruega, por cierto, que los beneficios van para el Estado y no para una compañía, como ocurre en España. En segundo lugar, las políticas que se están aplicando ya empiezan a tener resultados y han sido anunciados. 630.000 parados, o sea, 2.000 parados al día de aquí a final de año. Y tercero, no me puedo olvidar, hoy es el Día Internacional de la Mujer, pues recordar el trabajo que han hecho muchas mujeres para cambiar las cosas y mostrar mi preocupación por discursos como el de ayer de Gallardón, que oyéndolo por la radio no estaba seguro si era Gallardón o Rouco Varela, pero al final era Gallardón. Sobre el aborto. Bueno, gracias Enrique. Y tu turno, Lito, Gabriel Mesa. 30 Bueno, segundos. mi reflexión va por una cuestión sencilla. Es que estoy harto de oír recortes, estoy harto de oír crisis. Sé que la situación es difícil, pero me gustaría que se dejaran de jugar a la política y se preocuparan nuestros políticos de los problemas reales que tienen los ciudadanos, sobre todo en esta comunidad, unos 340.000 parados y no ven solución. Me gustaría que bajaran a la arena y se preocuparan precisamente de eso, de los problemas que tienen los ciudadanos. Muchas gracias, Lito, por la concisión también. Delegada, tiene usted 30 segundos, solemos ser más generosos con el invitado o invitada. En fin, usted tiene tiempo para decir lo que le plazca, no está obligado a responder preguntas, no era un turno de preguntas, pero si usted quiere ser cortés con ellos, a mí me gusta responder. le responde a lo que le han comentado. Bueno, un poco por encima, Adelante. pero sí decirles que nosotros creemos en que las administraciones públicas deben redimensionarse. Estoy de acuerdo en lo que usted dice. Tenemos que reducir
reducir el tamaño de todas las administraciones públicas, por lo tanto, tanto comunidades autónomas como cabildos, como ayuntamientos, tenemos todos, y el Estado por supuesto, que ponernos en esa tarea, estamos de acuerdo. Yo creo que no se le puede pedir responsabilidad a un gobierno que lleva 2 meses de una situación como la que estamos viviendo. Por lo tanto, decir que las consecuencias de la reforma laboral que se ha aprobado hoy ya las estamos viviendo, sinceramente me parece un poco atrevido. Y yo creo que también decirlo que en las declaraciones de Gallardón con relación al aborto, yo creo que quizás son interpretables, ¿no? Pero yo me quiero quedar con que lo que el ministro ha querido decir es que muchas veces la situación económica que vivimos las mujeres, porque al final la independencia te lo da la economía, el que uno pueda libremente tomar decisiones vienen como consecuencia de que tengas la capacidad económica para tomarlas o no. Entonces tenemos en la mente muchísimas mujeres de otras generaciones que han soportado situaciones como consecuencia de que no tenían otro remedio, porque no tenían economía para poder adoptar otro tipo de decisiones. Por lo tanto, yo creo que el ministro lo que quería decir era eso, ¿no? Que hay que garantizar que todas las mujeres puedan tomar libremente, desde ese punto de vista, la decisión. Yo creo que tenemos que tener la tranquilidad, la confianza de que este gobierno está decidido a tomar todas las medidas que haga falta, medidas que desde luego ya están viendo que no son medidas fáciles de tomar, son medidas difíciles, pero lo están haciendo con valentía. Desde el primer Consejo de Ministros ya estaban tomando acuerdos de no disponibilidad presupuestaria, cerca de 9.000 millones de euros. Tenemos un gobierno preparado, con personas de solvencia técnica suficiente y sobrada para ocupar los puestos que están ocupando. Otras veces no ha sucedido esto. No quiero dar nombres, por lo tanto, transmitirles a todos la tranquilidad, la confianza. Creo que estamos en buenas manos, que tenemos un buen presidente, pero lo que no podemos esperar son milagros. En 2 meses que lleva este gobierno y este presidente, desde luego no se va a solucionar una situación de 8 años atrás. Eso es evidente. Pues muchas gracias, María del Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno de España, del Gobierno de España, del Estado en Canarias. Muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos en los que a nosotros también, en lo cual significa que ha sido interesante en un día en el que nunca nos cansaremos de insistir en que decir Día Internacional de la Mujer no es una efeméride, es recordar que hay muchísimas mujeres que sufren violencia de género, para empezar, que sus propias vidas, en los casos más dramáticos, y múltiples variantes de maltrato a lo largo de la vida, con lo cual ojalá el día que no lo haya que celebrar. Gracias una vez más a los compañeros periodistas que nos acompañan como cada jueves, a las alumnas que han sido hoy también una maravilla en su sección dedicada al programa. Ha sido magnífica este aula de periodismo. Y Emilio, hasta el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte, gracias a ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.